desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegazzini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser. Porque se trata de ser simples, honestos. Te brindamos este espacio, desde el púlpito, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Vení a vivir el Evangelio, juntos. Bien. Qué difícil que es hablar de fe hoy, de fe como fidelidad. De la semana pasada hablamos de integridad y esta semana hablamos de fidelidad. Esto no es fe de alguien que tiene fe como aquel que va a mover montañas, sino que tiene que ver con la fe que tiene la fidelidad. Ser fiel, ser cumplidor de la palabra, ser cumplidor de promesas. Vamos a leer Gálatas 5, 22 y 23. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Si uno cumple con todo esto, si uno logra que en su vida estas cosas fluyan, si uno deja que... Porque acá no se trata de actuar, acá se trata de que esto tiene que crecer en la vida del cristiano. Si uno deja que esto crezca contra esas cosas, no hay ley, porque es un fruto del Espíritu. El Espíritu mismo da fruto en nosotros. No hay que ir a un seminario para esto, no hay que pagar un diezmo, no hay que hacer un pacto con Dios, ni ninguna cosa extraña para poder llevar estos frutos. Simplemente tenemos que dejar que el Espíritu actúe en nosotros, que el Espíritu crezca, que el Espíritu haga la obra que tiene que hacer en nosotros. Vamos como introducción, la obra del Espíritu y el Espíritu que obra. El Espíritu obra en nosotros. Nosotros estamos hoy acá, estamos en este lugar, estamos en este camino también, que es el camino del Evangelio, estamos debido a la obra del Espíritu. No estamos ni siquiera porque nosotros hayamos querido, no es porque nosotros lo hayamos buscado, sino porque Dios salió a nuestro encuentro y nos trajo hasta acá. Todo depende de Él. Nosotros estamos acá por la obra del Espíritu. Si hoy nos está escuchando una persona que está perdida, que no conoce el Evangelio, que está buscando, que tiene vacío existencial, la obra del Espíritu va a ser llevarlo a Él, a Cristo. Hacerlo encontrar con su Salvador, mostrarle la salvación y a un Salvador, que ese es Cristo. El único Mesías. Lo decía el otro día en la nota que les mandé, Francisco, ¿no? Mesías hay uno solo, dijo, los otros son payasos mesiánicos, decía, ¿no? Sí, dijo, nosotros tenemos un solo Mesías, que es Jesucristo, después los otros son payasos mesiánicos, dijo. Si uno es un creyente, si uno está en el camino, la obra es llevarnos a crecer en nuestra vida espiritual, en nuestra vida, que obviamente eso se va a reflejar en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. Y si nos hemos alejado de la fe, como muchos lo hacen, su obra es restaurarnos nuevamente al camino, traernos de vuelta al camino. Lo segundo es que la comunidad de creyentes es el templo del Espíritu Santo. Nosotros siempre hablamos de templo como de cuerpo, bueno, pero cuando hablamos de cuerpo hablamos de iglesia también. La iglesia también es el cuerpo de Cristo, así que también este es el templo del Espíritu Santo. La comunidad es el templo del Espíritu Santo. Es el lugar donde el Espíritu encuentra la oportunidad o encuentra el campo en el cual desarrollarse, el campo en el cual actuar. Porque no nos olvidemos que Dios está en todos lados, pero no en todos lados es reconocido. Donde a Dios se lo reconoce, ahí es donde Dios actúa, donde hace una obra extraordinaria.
El milagro está ahí. El milagro está en donde hay un ambiente de fe. Hablábamos de que cuando nosotros queremos crear un ámbito de fe, tenemos que hablar de compromiso, donde la gente está comprometida con la obra, comprometida con el Evangelio, comprometida con todas estas cosas. Se crea un ambiente de fe y las cosas pasan cosas buenas. La presencia del Espíritu Santo se revela por el fruto que produce. Es un oxímoron pensar en una iglesia sin fruto. No hay iglesia sin fruto. El fruto se ve. A veces se ve en cantidad, a veces se ve en calidad, a veces se ve en bondad, a veces se ve en poder, a veces se ve en vidas transformadas. Por eso la palabra es pistis, la que se traduce como fe, es fidelidad, lealtad, valor, es eso. Vamos al desarrollo del sermón. 3 puntos. Lo primero es una fe que confía como un niño. Estaba el otro día releyendo otra vez un libro que se llama El reino y la niñez del doctor Edesio Sánchez Cetina. Un libro hermoso, que habla del reino de Dios como un patio de juegos para un niño, donde uno puede experimentar cosas, puede hacer un montón de cosas. Un libro muy lindo que podría ser un libro que hagamos en el club de lectura también, porque es un libro muy, muy lindo y que toma todos los textos en los cuales Jesús habla sobre el reino de Dios y en todos los lugares donde hay imágenes de la niñez y de cómo eso Jesús trata de sublimarlo en las personas que creen en Él. Tratan de que eso se les pase, ¿no? Dice, bueno, cree como un niño, ¿no? Uno tiene que para entrar en el reino de Dios hay que tener fe como la de un niño. Y no es que tenemos que dejar a los chicos hacer cualquier cosa, correr por la iglesia, meterse acá atrás mientras está la Santa Cena y todas las cosas que ya conocemos, sino que tiene que ver con otra cosa. No confundamos la iglesia con un jardín de infantes y una guardería. Una fe, lo segundo, la fe que está a la altura de todos los retos de la vida. Esa fidelidad, esa fe que está a la altura de los retos de la vida. Y una fe que hace la diferencia en la vida del creyente. Vamos con la primera. Fe que confía como un niño. Mateo capítulo 18, versículos 1 al 4. Dice, el más importante en el reino de los cielos es el título. Él dice, en ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y preguntaron, ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por tanto, el que se humilla como este niño será el más grande en el reino de los cielos. Ese es el tipo de fe. Y el tema es que algunos hacen muy complicada la fe. Sea por medio de una teología, una cosa muy de mesa de teólogos, y otros porque la hacen complicada en base a locuras que se les ocurren, tratan de hacer las cosas más difíciles, tratan de poner otros mediadores, tratan de poner otros payasos mesiánicos, y tratan de ponerse ellos mismos como mesías, no como intercesores. Sabemos que hay un solo intercesor entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Jesucristo el hombre. Porque por medio de esa humanidad es la que nos hace llegar a su deidad, a su propia deidad. No es que hay una separación entre la deidad de Cristo, sino que a través de su humanidad, a través de su experiencia como hombre en el mundo, Él nos lleva a conocerlo como Dios, a conocerlo con esa ternura que Él tiene, con ese amor, con esa misericordia que Él tiene. Pero hay algunos que tratan de hacer las cosas complicadas. Tratan de complicarte la vida. El Evangelio es algo simple. Es complejo vivirlo. Porque es muy difícil incorporarlo a nuestra vida si realmente no nos rendimos. Y como el ser humano por lo general no le gusta rendirse, o porque tiene malas experiencias rindiéndose. Tiene malas de políticos, de padres, de tíos, de familias, de amigos, de pastores.
que se han rendido y los han estafado. Entonces es difícil, pero nuestra rendición debe estar con Dios, no con el hombre. Jesús toma esta imagen del niño y lo usa como ilustración, con un niño pequeño. El niño del cual habla es comparado con los fariseos. Con los fariseos que hacían las cosas difíciles, que hacían todo complicado, que le ponían más carga. Y si ustedes le ponen tantas cargas a la gente, carga que ni siquiera ustedes están dispuestos a llevar, pero ustedes, dice, ustedes hacen discípulos, dice, y los hacen 2 veces más condenables que lo que eran antes, dice, porque lo llenan de todas sus porquerías, de todas sus pavadas, de todo lo que ustedes, de todas esas cosas que ustedes mismos, esa mitología que ustedes mismos se han creado. Entonces Jesús agarra y dice, ¿vieron qué simple que es un niño? Bueno, así tiene que ser nuestra fe. Y también es comparado con sus discípulos. Los discípulos de Jesús creían en Él, lo seguían en Él y siempre obtenían resultados, grandes resultados. Y veían la grandeza de Dios siempre que confiaban en Jesús y que se animaban a jugar en el patio de juegos del reino de Dios, que Edesio, qué lástima, no traje ninguna frase de ese libro, pero es un libro precioso. En ese patio trasero, ¿no? En esa actitud que tenían los discípulos vemos a Pedro. Pedro dijo, no sé para qué sirve caminar arriba del agua porque tenemos barcos, pero si él camina yo también quiero experimentarlo. Y se anima a experimentarlo. Y ahí tenemos esa cosa de niño, ¿no? Porque el niño quiere, yo quiero. Y cuando empieza a pensar como hombre, cuando empieza a mirar que hay peligro al costado, se empieza a hundir. Se empieza a hundir. Pero mientras él piensa como niño, él camina sobre el agua. A veces nos falta eso, nos falta pensar como niños, confiar como los niños. Tírate que no te va a pasar nada, es eso. Tírate que no va a pasar nada. Y uno se tira. Pero ya cuando uno es grande dice, ¿y si no llego? ¿Y si me faltan las fuerzas? Y todo, y ahí es donde, por lo general, nos arrancamos un par de dientes contra el piso. Tercero, Cristo hizo que las cosas profundas fueran fáciles de comprender. Dios no es una persona complicada, no anda diciendo Gregre para decir Gregorio, sino que era una persona simple, con la cosa de todos los días. Habíamos visto el otro día, ¿no? Ese método de enseñanza que tenía Jesús, que era caminar, ¿no? Eran como los peripatéticos, los que caminaban, y a medida que iban, mirá, el reino de Dios es como aquello, el reino de Dios es así, o asá, o de esta manera, ¿no? Y Él los invitaba a verlo de esa forma simple, para que ellos lo pudieran comprender. Para eso son las parábolas. A lo mejor uno cuando a veces lee las parábolas, la gente dice, es una pavada, eso no se entiende nada, eso. Hay que explicarte. Si no te dicen 70 palabras en griego, si no te enseñan a leer en arameo, ¿viste? No vale. No vale. Si no te explican la posición de 78 teólogos distintos, parece que hay mucha gente que no le gusta. Pero Jesús hablaba en parábolas. Y ¿sabes qué? La gente que es complicada no le gusta. No le gusta la parábola, no la entendían, no le casaban porque estaban buscándole la quinta pata al gato, ¿viste? Y no la cazaban. Pero la gente simple, los chicos, lo entendían, lo comprendían. El sembrador salió a sembrar. Cualquiera en ese ámbito en el cual se movía Jesús había visto un sembrador. Y veía cómo sembraba con su bolsa, acá con las semillas y sacaba al voleo. Cualquiera cuando dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque, ¿qué es lo que pasa? El otro día justo me lo dijo mi psicólogo. Me dice, sí, siempre hay alguien que en el medio del trigo siembra cizaña. ¿No es cierto? Siempre hay quien viene y siembra cizaña. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo es que tenemos que hacer? No, déjala, que crezca. La cizaña está vacía. Y él dice, bueno, cuando llegue el momento de la siega, no te hagas problema. Ustedes saben que se ciega y después se deja un tiempito, un par de días, siempre son días que no llueve ni nada, se deja en el piso para que se seque bien
Y después un día de viento, donde hay una brisa, donde hay un poquito de viento, se toma el tridente, la trilla, eso que utilizan, y se revolea hacia arriba, y todo lo que es grano, cae. Y lo que es paja, vuela. Y la cizaña, si uno la ve, es muy parecida al trigo. Es muy, muy parecida, pero está vacía adentro. Tiene esa característica, no tiene grano. Entonces es liviana y se la lleva con toda la paja. Es tan fácil como es, ¿no? Miren, fíjense que es simple para decirle a Jesús, ¿no es cierto? Que todos... Por eso dice Pablo después, nosotros vamos, no sé si es Pablo, pero bueno, si no es Pablo, perdónenme, que dice cada vez estos sufrimientos, esto que estamos pasando, nos da cada vez un mayor peso de gloria. Un mayor peso de gloria. Va llenando nuestra vida, ¿no? Nos va dando fruto. Nos va haciendo realmente que el trigo dé fruto. Entonces cuando llegue el momento de la cosecha, de poder cegar, vamos a tener peso para acá. El resto se vuela, el resto se va. Tarde o temprano se va, siempre. Por eso usaba cosas familiares para explicar lo espiritual y hablaba también de esto, de la niñez, ¿no? De que seamos como niños, porque la tendencia del niño es crecer. ¿Cuándo vemos los mayores cambios en las personas? Cuando crecen de chicos. Porque uno de grande ya como que va cambiando muy de a poco. Y de última va cambiando para peor. A veces. Pero cuando uno es chico, uno ve el crecimiento, uno ve que hoy hay que tenerlos a UPA nada más, mañana empiezan a ver, pasado empiezan a balbucear, otro día los vemos gateando, otro día los vemos que se quedan sentados y otro día empiezan a caminar. Así van creciendo los chicos, se ven los cambios en los chicos. Y Jesús utiliza precisamente la niñez porque uno ve los cambios en su vida. Jesús dijo, cree, eso es todo. Eso es todo. Una fe que va más allá de la ceremonia religiosa. Y cree más allá de la ceremonia religiosa, más allá de la religión, más allá de los ritos, más allá de la Santa Cena, más allá de la predicación, más allá de la alabanza, más allá de la comunión. Cree, porque dice Hebreos capítulo, creo que es capítulo 11. Siempre lo mismo, ¿no? Conmigo. Después igual yo lo pongo, yo lo busco y le digo, no, porque dice, porque es necesario que quien se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de aquellos que le buscan. Es necesario que creamos, más allá de esto, más allá de esto. Fe que no es turbada por los títulos y las posiciones, que no se lleva por esas cosas, que no se lleva. ¿Estaba bien? Era el 11, ¿no? Bien. Pero que no se lleva por los títulos, que no se lleva por eso. Es una fe que crece, que cree, y que cree también en esos galardones que son espirituales y no que son ministeriales. Como decía yo el otro día, uno tiene que imitar a aquellos que parecen más maduros en la fe. No hay que imitarlos en el ministerio, hay que imitarlos en la vida. Por eso hay que tener una vida digna de imitar, no un ministerio digno de imitar. Fe que no pone límites al poder y al amor de Dios. Hay un problema a veces que nosotros le ponemos límites al poder de Dios. No, porque Dios no puede hacer eso. ¿Quién te dijo? Profesor de Teología Sistemática, Vilmar Casal, decía, vamos a empezar bien acá. Decía, ¿no? Era tipo muy, pero muy, muy gracioso, muy serio, y aparte era el rector del seminario. Así que era complicado. El tipo, encima le pegó un flaco alto y encima cinturón negro de karate. Era complicado el tipo. Y él decía, el primero que me diga, Dios no puede, le encajo un 0 y nos vemos en la mesa de exámenes. Dios puede todo. Dios puede. No, porque Dios es así, Él no puede. No, Dios puede todo. Y a veces nosotros, porque decimos, no, Dios no va a hacer eso. ¿Cómo va a hacer eso de esa manera? ¿No? Entonces, es lo mismo que hacían los fariseos, que le ponían límites a Jesús. ¿Por qué? Porque decían, pero no puede hacer eso. Un maestro de la ley, ¿cómo se va a juntar con las prostitutas y los borrachines? ¿Cómo se va a juntar con los pecadores?
¿no? Para ellos Dios no podía hacer eso, ¿no? Pero yo creo de verdad, lo digo muy, muy sinceramente, yo creo que todas esas cosas, esos impedimentos que le habían puesto para entrar al templo a las mujeres que estaban teniendo el periodo menstrual, o el que tenía un problema de una cojera, o el que era tuerto, o que no podían entrar al templo porque eran impuros y todo eso. Yo creo que todas esas cosas son cosas de hombres. Yo creo que no está en el dictado de Dios esos requisitos. Se ve que no le gustaba a los levitas, no les gustaba juntarse con esa gente, o les parecía que como que iban a desentonar con el pueblo de Dios. Porque claro, ¿cómo va a haber uno en el pueblo de Dios que tenga cáncer? ¿Cómo va a haber uno en el pueblo de Dios que le vayan mal las cosas? ¿Cómo van a hacer? Si te pintan una cosa, viste que el hombre de Dios no debe sufrir. El hombre de Dios nada le puede salir mal. Y nos acercamos así como los amigos de Job, ¿no? Nos acercamos, bueno, no, algo habrás hecho, loco. Déjame de hinchar, mirá cómo estás. Vos no querés reconocer tu pecado. Dale, reconocer tu pecado porque así salís. Y Job los miraba, ¿viste? Como diciendo, no hice nada, no sé. No hice nada, ¿no? Pero por eso le ponemos límites a veces. Segundo punto, fe que está a la altura de todos los retos de la vida. Hebreos capítulo 11 vamos a leer. Lo primero es una fe que se edifica sobre la convicción de que Dios puede todo. Dios puede todo. Capítulo 11, versículos 1 y 2. Ahora bien, la fe es tener confianza en lo que esperamos, es tener certeza de lo que no vemos. Siempre nos queda la versión 60, ¿no? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, pero acá, bueno, lo estamos leyendo en la versión NBI. Gracias a ella recibieron un testimonio favorable nuestros ancestros. O sea, la Biblia no habla sobre una suposición, sino que el autor de Hebreos lo que está haciendo es poner ejemplos. Dice, gracias a la fe, gracias a este tipo de fe, a tener confianza en lo que uno espera, a tener certeza de lo que no vemos, es que nuestros ancestros, los que nos pasaron, esa gran nube de testigos que hay atrás, dice, han logrado lo que han logrado. Y ellos tienen un lugar en ese panteón de la fe del cual habla la Biblia, ese museo de la fe. Fe que llevó a Abel a adorar a Dios. Acuérdense, dice el versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ok, porque todos dicen, y pasó las de Caín, pero ¿quién la pasó un poquito peor? Dice, ¿no? ¿Quién fue el que murió? Pero no, pero Abel no solamente, acuérdense de esto, Dios no dice, Dios miró la ofrenda. He escuchado de todo con respecto a ese versículo, ¿no es cierto? De que dicen, no, lo que pasa es que Abel sacrificó, derramó sangre y eso es lo que quiere Dios, quiere sangre, y el otro, no, porque en el templo había hasta sacrificio de libación, que era de agua. Se sacrificaba, se daba como ofrenda agua, se daba harina, sola, así suelta, se daban vegetales. Las primicias, ¿qué son? Vegetales, ¿no es cierto? Y entonces, no, porque Dios si no es sangre, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Y lo que es claro en el texto es que Dios no miró la ofrenda. Dice que miró a Abel y su ofrenda, miró a Caín y su ofrenda. Los miró a ellos primero. ¿Qué corazón? ¿Con qué fe se acercaban a él? Por eso dice, por eso Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín. Por su fe, no por lo que le había llevado, sino por su fe, por cómo lo había entregado. Por eso recibió testimonio de ser justo. De hecho, Abel, la palabra Abel, tiene una raíz que es Hebel, que es lo mismo que está Ay, me perdió el libro, el que leímos, Job no, el otro, Eclesiastés.
Cuando dice vanidad de vanidades, todo es vanidad. Hebel de lo Hebel, todo es Hebel. O sea, todo es nada, vacío, vapor. Es eso. Y es la misma raíz. ¿Por qué? Porque la vida de Abel fue como un vapor. Fue muy cortita. Se cortó ahí en el medio. Hebel o Abel. Y dice, por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Y eso habla de legado. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Vamos a dejarle casas? ¿Vamos a dejarle dinero a nuestros hijos? ¿O le vamos a dejar un legado de fe? De confianza, de integridad, de estos frutos del Espíritu. Fe que le llevó a Enoc a caminar con Dios. Acuérdense de Enoc, fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios, o como dice también, de haber caminado con Dios. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y Dios se lo llevó. Lo importante es caminar con Dios. No es solamente creer, no es solamente una estampita, no es tener un amuleto, sino es caminar con Dios. La Biblia no dice mucho más de Enoc. Lo único que dice es, caminó con Dios. Y eso es suficiente para que el autor de Hebreos lo tome y diga, este tipo es digno de imitar en su fe. Fe que le llevó a Noé a trabajar para Dios. El versículo 7. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Lo trataron de tonto, lo trataron de estúpido al pobre Noé ahí que estaba construyendo un arca en el medio de la nada. Todos se burlaban de él, pero cuando salió del arca había heredado el mundo. Había heredado el mundo. Toda la tierra era de él. No había nada. Él era el único que había quedado. Heredó, y sobre todo heredó de la justicia. Llegó a ser heredero de la justicia. De la justicia. Porque uno a veces dice, y bueno, pero ¿para qué al final uno se esfuerza tanto en ser bueno, en dar frutos, en tener un buen testimonio, si después los malvados la pasan bomba? Bueno, acá tenés un hecho de justicia. Fe que hizo que Abraham obedeciera a Dios. A Dios, por la fe de Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. A la tierra que te mostraré. No le dio las coordenadas, te mando una ubicación, vos venite. No, a la tierra que yo te mostraré. Y en el camino le fue mostrando. Y en el camino seguramente hubo dudas, hubo algunas cosas, pero en el camino Abraham fue descubriendo su propósito en la vida y cómo llegó a ser. Y de hecho, nunca obtuvo la tierra prometida. Cuando Sara murió, tuvo que comprar un terreno para poder enterrar. No tenía ni siquiera eso. Y ni siquiera él, sino que sus descendientes. Me encanta ese texto de Monseñor Romero, que dice, somos profetas de un futuro que no nos pertenece. A veces nosotros hacemos cosas que impactan en el futuro. Fe que se sostiene en los tiempos de dificultades, no solamente en los tiempos buenos. Fe que cree en la habilidad de Dios para proveer. Que Dios puede proveernos, que puede darnos. Fe que reclama los recursos de Dios en cada crisis. No va llorando por ahí, sino que le pide al que es proveedor, al que puede proveernos. Esa clase de fe es fruto del Espíritu Santo. Miren lo que dice en Marcos capítulo 9, verso 23. Jesús dijo, ¿cómo que si puedo? ¿Cómo que si puedo? ¿Qué te pasa? ¿Con quién te pensás que estás hablando? Para el que cree, todo es posible. Último punto. Fe que hace la diferencia en la vida del creyente. Santiago 2, 18. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. No se trata de pico. No se trata. Lo que digo con la boca me lo banco con el lomo. Es eso. Yo digo
que Dios me provee y yo voy a eso. Yo digo que Dios puede cambiar mi carácter y yo voy camino a eso. Yo lucho por eso. Orando, orando con el mazo dando, decía. Fe en el sentido más amplio, más profundo. La palabra que se usa en griego puede traducirse como fidelidad, la vimos al principio, pistis, fidelidad, lealtad, valor. Como tres aspectos tiene esa palabra. Primero, ser absolutamente confiable y fiel a la palabra de Dios. Ser absolutamente confiable. Una palabra fiel, una persona fiel, una persona que tiene fidelidad. Esa es una persona en la cual yo puedo confiar, aunque no lo vea. Hago un pacto con él y soy fiel a la palabra, no a la palabra de Dios, no a mi palabra. Dijo Jesús, que tu sí sea sí, que tu no sea no. Miren qué simple que era. Dice, no hagan promesas, no pongan a Dios como testigo, juro por el templo, la sangre de Cristo, no hagan todas esas cosas. Que tu sí sea sí, que tu no sea no, es suficiente testimonio. Lo opuesto es ser oportunista, un amigo solamente en buenos tiempos. Cuando las cosas me van bárbaro, tengo una fe, soy un tipo que camina 10 centímetros del piso, nada me toca, estoy bárbaro. Cuando las cosas van mal, y no sé, si Dios no me ayuda, vamos con el Gauchito Gil. Vamos a ver ahí, qué sé yo, no sé. Vamos con Marta que me cure el quemado, que te cura de palabra, ¿no es cierto? Vamos con ¿no? Es eso, pero es eso. Uno a veces dice, no, pero le tengo tanto cariño a esto, le tengo tanto amor a esto. Bueno, ¿tenés fe? Eso no tiene valor. No tiene valor. Como dice Isaías, ¿no? Dice, habla un poco de la estupidez del hombre, ¿no? Dice, pensar que el hombre va, corta leña, con una parte la quema para cocinar la comida y con la otra talla un ídolo y le da gracias por la comida que recibió. Lo dice de esa manera Isaías, ¿no? Es cuando las cosas están bien, porque si no uno es oportunista. Es oportunista. Siempre me acuerdo hay una parte de la primera película de la momia, que en un momento le aparece la momia delante a uno de los, no me acuerdo, Ben creo que se llamaba, uno de los amigos, un amigo poco confiable del protagonista. Entonces venía la momia y le empezaba a mostrar, ¿no? Le mostraba la cruz y después le mostraba otra cosa y le hacía oraciones en todos los idiomas, ¿viste? Todas las cosas que se conocía, un hindú, una cosa así, y de repente agarra y saca la estrella de David y reza un salmo. Y ella le dice el lenguaje de los esclavos, dice la momia, ¿no? Y digo, pero uno a veces es así, que prueba todo, ¿no es cierto? Prueba todo, a ver qué es lo que funciona. Bueno, no todo funciona. ¿Tenés fe? Poné ahí tu fe. Poné ahí tu fe, dale para adelante, caminá ahí. Y también hay una parte que es aprovecharse, ser oportunista, pero también hay otra cosa que es ser falso, que es lo que veíamos en la semana pasada de la hipocresía. La falsificación es ser amoroso, pero no sincero. Ser amoroso por lo que nunca estás dispuesto a confrontar o a cuestionar. Uno es fiel con la palabra siempre y cuando eso no te lleve a perder contactos, a perder. Y no estoy hablando de ir a decirle a la persona, ay, vos estás festejando tu cumpleaños, mirá, estás soplando la velita y eso es del diablo. No es eso. No es eso. Ay, vos festejás la Navidad, estás aquí comiendo comida sacrificada a los ídolos. No es eso. Lo que estoy diciendo es que cuando hay cosas que están mal hay que decirlas en la cara. En la cara. ¿No es cierto? No se va por detrás. Se dicen las cosas de frente. Uno tiene que... La falsedad es eso. La falsedad es decir las cosas por atrás. Por atrás. ¿Por qué? Porque no tenés las agallas, podría decir otra cosa, de confrontar de frente. De confrontar de frente y cuestionar. Y exhortar a los hermanos. Que al final uno termina siendo un mal amigo. ¿Por qué? Porque nunca te avisan que tenés el cierre bajo, ¿viste? Y uno espera eso de un buen amigo, que te diga, che, estás quedando mal.
¿no? ¿Por qué? ¿Por qué vas a esperar que el otro... No, pero no le quise decir nada para no ofenderlo, no quise decir nada. Con amor, con misericordia, con mucho tacto, ¿eh? Pero hay que tener el carácter de Jesús, tenemos que tener este fruto, ¿no? Estas cosas nos llevan a una mayor dimensión de la fe, no la dimensión de la fe de John Quichón y esa cosa que hay que orar específicamente. Si vos querés una bicicleta roja, tiene que decir orar al Señor una bicicleta roja. Él sabe lo que vamos a decir antes que abramos la boca, lo que necesitamos. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con una dimensión mayor. Cuando uno empieza a vivir en fe, uno empieza a vivir más tranquilo. O sea, todos los otros frutos crecen también. Porque el gozo, la paz, todas esas cosas nos llevan a vivir mejor, sin estrés también, con más salud. Produce una evidencia visible, fidelidad. Esa fe es fidelidad, esa palabra, ¿no? Fidelidad a Cristo, fidelidad a la palabra de Dios, fidelidad a la obra en la iglesia local, fidelidad en el uso de nuestros talentos y dones. Lo que me da Dios lo uso, lo utilizo. Soy fiel con eso, soy fiel con lo que Dios me da. No me quedo con eso y lo entierro. Fidelidad en el uso de los recursos materiales también. Fidelidad, si Dios te da, es para dar, es para dar. No es para que te lo quedes vos, es para dar. No estamos hablando ni que dejes de dar de comer a tus hijos, que no pagues la luz, que no pagues, que seas un miserable. Estamos hablando de que cuando Dios te da, es para compartir. Es para compartir. Conclusión. Vamos a la conclusión, la que estaban deseando desde el principio. Describamos nuestra fe. Vamos a describir nuestra fe. ¿Tu fe es como la de un niño? ¿Nuestra fe es como la de un niño realmente? ¿Creemos así? ¿Salimos a jugar al patio del reino de Dios? ¿O somos tan solemnes que Dios no puede? No, eso no se puede hacer en la casa de Dios, ¿no? ¿Es como la de un niño? ¿Es suficiente para los retos de la vida? ¿O es para este tiempo? Para, bueno, cuando me muera me voy a ir al cielo. ¿O es suficiente para los retos? ¿Cambió nuestra vida? Otra pregunta. ¿Cambió nuestra vida la fe? ¿Hubo un cambio en nuestra vida? ¿Vemos cambios en nuestra vida? Nos vemos y decimos, yo era peor que esto. Si vos decís yo era mejor que esto, estamos mal. Pero digo, yo era peor que esto. Porque a veces dice, bueno, pero mirá lo que es. El tema es lo que era. Lo que era. Yo era un desastre. Y ahora mirá, no, poquitos cambios. A veces son poquitos cambios. Unos crecen al 30, otros al 60 y otros al 100 por 1. No todos crecen igual. No es necesario que... pero vas creciendo, vas cambiando todos los días, un poquito. Un poquito. Cuando iba al gimnasio, cuando empecé al gimnasio, no podía hacer una dominada. Hoy hago una. Bueno, va cambiando. Va cambiando. Antes hacía, no sé, con la pesa de 3 kilos. Y hoy hago con la de 10. ¡Oh, qué bárbaro! Es un cambio. O hago con la de 4. Es un cambio. Es un cambio. Uno va cambiando la fe. Por eso digo, ¿cambió nuestra vida? Si uno mira hacia atrás, ¿cambió? Segundo, ¿necesitamos estímulo para nuestra fe? ¿Estamos necesitando estímulo para nuestra fe? ¿Necesitamos de esos estímulos? Tenemos que poner la música a todo lo que da, tenemos que tirarnos al piso para estimular nuestra fe. Tiene que venir un profeta a darte una palabra de poder y de... Tenemos que venir para que nos ore el pastor, el apóstol, la cuarta persona de la Trinidad, para que nosotros podamos. ¿Necesitamos estímulo? Bueno, si necesitas estímulo, dice Romanos capítulo 10, verso 17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Dios. El mensaje que se oye es la palabra de Dios. Porque mensajes se oyen muchos. Pero yo tengo que agarrar la Biblia y lo tengo que poder corroborar. Porque si yo no lo corroboro, si yo digo cosas que a mí se me ocurren, no, yo lo tengo que, como dice Habacuc,
en Habacuc dice, ¿no? Escribe en tablas la visión, de tal manera que aquel que las lea corra por ellas. O sea, que lo puedas leer de corrido, está diciendo. Escribe esta visión que te voy a mostrar, escribirla en tablas de piedra, de tal manera que aquel que las lea, de manera tan simple que aquel que las lea las pueda entender de un golpe de vista. ¿Está bien? ¿Está claro eso? Es eso. ¿No? No como decía Unamuno que dice, hay algunos que agitan las aguas para hacerlas parecer más profundas. No. Claro. Prístino es la palabra. Clara. Agua clara. Agua de la palabra de Dios. Por eso necesitamos, para estimularnos, necesitamos volver a la Biblia. La Biblia tiene que estar entronizada en nuestras iglesias, tiene que estar entronizada en nuestros púlpitos. No puede ser que los pastores nos paremos acá y empecemos a hablar de cualquier gilada, de cualquier cosa de autoayuda, de pavadas, de estupideces que son la moda. No, la palabra de Dios es siempre vigente, siempre vigente. El hombre siempre fue así. Hoy podrá tener un celular y podrá tener wifi, pero siempre fue igual. Hombres y mujeres siempre fuimos iguales. Siempre fuimos iguales. Por eso esas cosas no cambian nunca. Lo segundo y lo último es, anteúltimo, busquemos ser llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:19 dice, no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Lleno es plero, es la palabra que significa ser guiados, manejados. Que el Espíritu Santo te guíe. Te guíe. Déjalo que te guíe. No quiere decir ser títeres de Dios, pero necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija, por medio de la oración, por medio de vivir el Evangelio. Y dediquemos, lo tercero y último, dediquemos nuestra vida por completo al Señor y vigilemos el crecimiento que tenemos en la fe. El crecimiento que tenemos en nuestra fe. Nunca den por sentado la fe. Nunca la den por sentada. Fíjense si está teniendo fruto. Fíjense si están teniendo frutos. Como decía yo, miro lo que era hace un tiempo. Si hoy estoy un poquito mejor, vamos bien. Vamos bien. Me gusta una imagen que tiene el libro Basta de Religión de Marcos Baker, que lo vimos acá, es un libro sobre Gálatas. Él dice, se puede estar al lado de Jesús, pero nos podemos estar alejando. Y sin embargo hay alguien que está lejos de Jesús y se está acercando. Él ponía como a Jesús acá en el medio y flechitas, ¿no? Y había flechitas que estaban al lado, se estaban alejando. Iban para otro lado. Y había flechitas que estaban re lejos, pero que iban rumbo a eso. Iban rumbo a eso. Lo importante es hacia dónde voy, hacia dónde está mi meta, cómo estoy caminando, por dónde estoy corriendo y hacia dónde estoy corriendo. Necesitamos ser personas de fe, fieles. Que Dios pueda confiar en nosotros. Porque Él es fiel. Porque Dios es fiel. En Dios podemos confiar. Amén.